Ya, ok, hoy día seguimos con efectos de las reglas electorales. Ah, la vez pasada habíamos terminado, no estoy seguro si, a ver, no, es la de Nolen y no estoy seguro si va a ser el 5. De repente, o sea, tengo que ver bien la fecha porque tengo que darle suficiente tiempo para leer, porque quiero que lean la de Nolen y la primera, o sea, una de esta unidad y una de la próxima que es psicología electoral, ¿no? Entonces, no estoy seguro si la de Martinelli, porque es bien matemática. Entonces, puede ser que, es que hay un texto que estoy intentando conseguir en español, que es de Brian Kaplan. Eh, y si lo consigo, les paso ese. Y si no, probablemente hacer la de Martinelli. Pero les aviso muy pronto. La vez pasada terminamos de ver esto, el aspecto de las reglas electorales, eh, pero nos quedamos conversando de la segunda vuelta. Ahora vamos a ver con un poco más de detalle lo de la segunda vuelta, pero antes, como siempre, vamos a comentar un toque coyuntura. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, ¿qué dice ahí? Enable Media, sí, enable. Oh, ¿vieron han visto las noticias hoy? Están peleándose por varias cosas, ¿no? Han pasado muchas cosas estos días. Bueno, la gente ayer salió a correr, ¿no? Se pusieron las zapatillas, pero no para la democracia, sino para el ejercicio. Bueno, al menos por ahí está, por ahí es algo positivo igual. Han entrevistado a el ex canciller, este, no, o sea, el hermano de Vitocho, ¿no? José García de la UNDE, que fue canciller con Alan García, sobre lo de Alan. La República destaca más cómo las bancadas están pugnando para intentar tomar el control de la Junta Nacional de Justicia, y ahí lo que ha pasado es que han nombrado a un defensor del pueblo, ¿no? ¿Lo han visto o no? El serronista. Sí, claro. O sea, es un tipo que dice que admira a Fidel, admira a Hugo Chávez, ¿no? Admira a Cerrón, pero ha sido nombrado con los votos del Fujimorismo, que menos mal que nos iban a salvar del comunismo. Eh, entonces, claro, unánime el voto del Fujimorismo para asegurar a este pata. Yo estoy particularmente asado, ¿qué? Los de Renovación también, y también Acción Popular, pero digamos que ellos no eran los que llegaron a segunda vuelta, entonces sorprende un poco menos. Eh, yo estoy particularmente asado porque para mí la defensoría es particular, o sea, como que mis dos papás han trabajado en derechos humanos, mi mamá es trabajadora social, mi papá es abogado de derechos humanos y han trabajado en diferentes etapas en la defensoría. Entonces, yo conozco un montón de gente ahí, sé el trabajo que hacen. Eh, yo he visto a mi mamá durante la pandemia tratar casos de gente o sea, los casos que trata la gente de la defensoría son trágicos. Es de verdad gente que necesita un montón de ayuda porque no tienen a nadie más. Y es el Estado que no les está queriendo, RENIEC no le quiere dar su documento, no le quieren dar su CIS y deberían tener CIS. O sea, digamos, el grueso de trabajadores que tiene la Defensoría se dedican a eso, a ayudar a gente, la gente más vulnerable, a que no la pasen tan mal. Y entonces que los políticos se tomen esta vaina como algo, no importa, Defensoría. eh, como que o sea, han dicho, no, ya démosle a este pata nomás, porque en verdad lo que quieren es esto otro. Pues, ¿no? Lo que quieren es lo que destaca la República. O sea, lo que quieren es controlar la Junta Nacional de Justicia porque el defensor tiene una influencia en la comisión que elige a la gente que luego va a hacer el concurso. Pero entonces, eh, es evidente que hay un acuerdo detrás acá, ¿no? Entonces, les cuento mi esto personal para que entiendan de dónde sale mi rabia. Eh, pero tampoco me puedo como, pero bueno, ya no importa. Este, menos mal. Felizmente van a estar vigilantes. Entonces, pero bueno, la cosa es que este tipo, este serronista, chavista, castrista,
ahora está en la Defensoría, que es una institución muy importante, mucho más importante de lo que entienden la gente de derecha, aparentemente, porque creen que es inocua la Defensoría. Eh, pero bueno, ese es uno de los chongos terribles. Y el otro chongo al otro lado, al costado, claro, ¿cómo consiguieron los votos la Defensoría de los de Acción Popular? Ah, qué casualidad que justo se votó el blindaje de los niños, ¿no? Entonces, los niños, los que eran aliados de Pedro Castillo, los que se sabía que Pedro Castillo los había de alguna manera que comprado, no sé si con plata o con qué tipo de favores, para que no lo salven a él de la vacancia, fueron salvados también. ¿Por quiénes? Por Acción Popular, por Fuerza Popular, por o sea, bueno, incluso gente de Avanza País, pero no, no, o sea, Avanza País 5, sí, 5 a favor. Ellos sí votaron a favor. Avanza País se ha diferenciado esta vez porque ellos también en Avanza País no apoyaron necesariamente lo de la Defensoría del Pueblo. Creo que hubo uno o dos, eh, pero en general, por ejemplo, Adriana Tuela, Alejandro votaron en contra. Chiquel. Yo siempre hago esas diferencias porque a veces, o sea, por ejemplo, hay mucha gente que critica a gente como Alejandro o a Adriana en posiciones radicales que toman, y yo también a veces, porque no estoy de acuerdo, pero sí me parece que hay que hacer una diferencia cuando temas como estos notas que por lo menos votan diferente. Lo mismo diría, por ejemplo, Sirit Bazán, que lo puedes criticar todo lo que quieras por ser de izquierda, pero posición totalmente opuesta, pero en el momento de Pedro Castillo ella fue de las pocas de izquierda que votó a favor de la vacancia. Entonces te das cuenta que yo creo que incluso en esos momentos, que en estos momentos tú tienes que saber diferenciar a alguien que criticas que por lo menos se va a poner del lado correcto en el momento que las papas queman, de la gente que no, que es cara de palo hasta el final, ¿no? Entonces, creo que esa sí es una, o sea, una diferencia importante que habría que notar entre los políticos, ¿no? Porque a veces los queremos poner a todos en el mismo saco, pero eso es un mal análisis, en verdad. Bueno, esas fueron las elecciones en Grecia, sí. Sí, ajá. Sí, sí, era humanista. Fue congresista fumalista y se pasó todo su tiempo fumalista. No, no, ese no era, esos son otros. Eh, pero se pasó todo el tiempo criticando a los Fuji. Ajá. Claro. Así son, así son. Ujú. Ajá. Claro, ¿y de dónde saca la plata? Eh, claro, claro, o sea, sí, es súper fuerte. Eh, es un maleado. Pero bueno, lamentablemente eso es lo que pasa, y si la ciudadanía como que no responde, no se despierta, los políticos van a seguir empujando y se van a seguir burlando de la gente. ¿Sí? Sí, sí. Tiene procesos penales, tiene todos los checks para ser nombrado ministro de Castillo, ¿no? Por ejemplo. Eh, y sin embargo ha sido, sí, sin embargo ha sido como ratificado como defensor. O sea, es que la unanimidad de Fuerza Popular me parece ya muy como, ¿qué fue? ¿Qué fue? O sea, en este país, ya, ok. Evidentemente están recibiendo algo a cambio, ¿no? Bueno, les decía que también fueron las elecciones en Grecia, estos fueron los resultados. Ganó Syriza, que es un partido de izquierda que ha reemplazado a lo que algún momento fue la izquierda estable, que era el PASOK. No, el partido socialista era la centroizquierda. El PASOK ahora está acá, ha resurgido igual, el PASOK había casi desaparecido. Y es interesante porque Grecia tenía un bipartidismo entre el PASOK y la Nueva Democracia, la centroderecha, durante décadas.
vino la super crisis horrible, entonces la gente se desencantó un montón con los que estaban en el poder, quién estaba en el poder quién ocupó el poder durante el mayor tiempo de la crisis, el PASOK justamente, entonces fueron castigados electoralmente, y surgieron otros partidos, ¿no? Los comunistas y otros más, ¿quiénes eran? No sé si están acá. No sé si son ellos, pero algunos de ellos no se llamaban así, pero como partido neonazi ganaron, ¿ya? Y entonces como que fueron los que tuvieron Entonces se vio como que una disrupción del sistema de partidos, pero es bien interesante porque pasado ese contexto, miren cómo está volviendo una especie de bipartidismo acá, ¿no? O sea, acá lo que se ve es tres partidos, uno que de repente este va a reemplazar a este con el tiempo, ¿no? Pero ya no se ve, o sea, no se ha destruido totalmente, como lo de Colombia, que nunca resurgió, Perú nunca resurgió el sistema de partidos. Acá se está resurgiendo, entonces es interesante. Vamos a comentar eso. Eh, Le pasé este hilo allá como para que se los reenvíe, o sea, que hace un recuento de cómo funciona el sistema en Grecia, por si les interesa. Bueno, todo lo que vimos la vez pasada era que las reglas electorales pueden crear tendencias, ¿no? O sea, en general las reglas de juego, y eso es lo que yo más o menos, la especialidad en la que a mí me gusta investigar, o sea, las cosas a las que yo me quiero dedicar se llama diseño constitucional. Entonces, básicamente se trata de cómo, o sea, estudiar qué pasa en la práctica si tú diseñas tu constitución de tal forma o de otra. Entonces, si eres bicameral o si eres unicameral, cuál es el efecto práctico de eso, qué va a pasar si lo haces acá en Perú, si eres tal o tal. Y una de las cosas que más me interesa estudiar son justamente el diseño de las reglas electorales, que están a nivel de la Constitución. Entonces, lo interesante de ese esquema, digamos, esa rama de estudio, no sé cómo decirlo, ese aspecto en el que te puedes enfocar, que es el efecto que tiene el diseño de la Constitución en la realidad, eh, es que si se dan cuenta, los marcos normativos crean incentivos diferentes en las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué el cobrador de combi quiere meter a todo el mundo a su combi? Porque las reglas a las que está sujeto lo incentivan a eso. Porque las reglas a las que está sujeto dice que le van a pagar más según la cantidad de gente que él meta. Entonces, él tiene incentivos para meter a más gente en el micro o en la combi. Entonces, quiere meter al fondo del sitio. Pero entonces, en el corredor, ¿qué pasa en el corredor? Bueno, la idea, ya no sé si ocurre así al inicio, la idea del corredor era que el chofer tenga un sueldo fijo, ¿no? Entonces, si tú tienes un sueldo fijo y tú eres el chofer o el cobrador, de hecho eso pasa en el bus de San Isidro, que han empezado San Isidro tiene ahora un bus que pasa así, el expreso. Eh, el expreso recibe, yo les he preguntado, y les pagan un salario fijo, que no tiene nada que ver con el número de gente que lleva. Entonces ese pata tiene cero incentivos para meter a gente. Es más, él quiere parar en el paradero, no tiene incentivo para parar en ningún otro lugar, y quiere irse a su casa temprano. Entonces no va a estar ahí esperando a que venga más gente, a ver que alguien llene. ¿Y eso de qué se trata? ¿De que una persona es más educada y la otra no? No, simplemente es las reglas a las que se enfrentan. Tú reaccionas distinto según las reglas, el esquema de reglas al que tú te enfrentas. Entonces, lo mismo pasa en la sociedad. Si tú diseñas tu constitución de una forma o de otra, incentivas a la gente a que reaccione de una forma o de otra, porque somos mucho más, de alguna manera, que sensibles a esas cosas de lo que queremos. Sí, siempre pueden entrar, siempre pueden abrir la puerta. Lo que pasa es que yo la cierro por bulla. Ya, ok. Entonces, las reglas que comentamos la vez pasada eran estas tres, ¿no? Que dijimos que nos íbamos a comentar nosotros bueno, no dijimos, pero yo les voy a decir ahora que vamos a comentar sobre todo estas dos, porque nos vamos a concentrar, eso sí dijimos, en la elección más presidencial que en la parlamentaria. No es que la parlamentaria no tenga un efecto, sí tiene un efecto, de hecho creo que el que tengamos un sistema proporcional en la elección parlamentaria también favorece a que tengamos más fragmentación, por lo mismo que dice acá, pero la elección más fuerte, igual, es la presidencial, porque como ustedes mismos pueden experimentar cada vez que hay elecciones, la que se lleva toda la atención es la elección presidencial y la elección congresal casi que es un arrastre, ¿no? Por eso hay gente que propone separarla del día de la elección presidencial. Pero, entonces, ¿cuál era lo que hicimos, se acuerdan? Hacia el final de la clase pasada fue hacer una cosa que yo les dije que a ustedes les va a servir hacer este ejercicio para cuando tengan que hacer su tesis o cualquier trabajo,
Ese es el tipo de cosas que tienen que, de alguna manera, que pensar. Entonces, ya, ok, yo estoy viendo este autor, eh, que es súper clásico en ciencia política, ha planteado esta teoría, esta tesis que evidentemente hay un montón de gente que ha hablado sobre esto, ¿no? Entonces, tú quieres investigar esto, lo que tienes que hacer es ver, ok, después de Duverger, ¿qué ha dicho el mismo Duverger y qué han dicho otra gente que ha comentado sobre esto, ¿no? Entonces te pueden saber otros papers. Yo les he subido un montón de literatura ahora sobre este tema en la unidad 3 como complementaria. No sé si lo vieron, pero está ahí en el aula virtual en Blackboard, si lo quieren ver. Entonces puedes ver, ahí subí el paper de Ricker del 82, que les dije que es como un metaanálisis, y hay varios papers más. Luego de que es una revisión de literatura, tienes que hacer también una revisión de la data, una comprobación empírica. Bueno, depende en realidad del método que tú quieras usar, pero si quieres encontrar causalidad o sugerir causalidad, lo mejor que puedes hacer es mirar data. Y ya, si quieres usar un método cualitativo, un método cuantitativo o una combinación. Pero te pones a ver el mundo real, qué es lo que ha pasado en el mundo real. Y obviamente hay gente que tiene bases de datos, pero a veces tú lo tienes que construir porque no hay así nomás, ¿no? Entonces cuando yo busqué esto, no lo encontré así, entonces lo tuve que construir. Y Estados Unidos sí cumple con Duvalier, como vimos la vez pasada. Encontramos, esto de acá yo no lo construí, lo encontré que alguien lo había construido. El Reino Unido cumple con Duvalier, pero menos claro que Estados Unidos, es lo que comentamos la vez pasada. Igual Canadá e India cumplen con Duvalier, pero un poco menos que el Reino Unido porque tienen un tercer partido que ahí se nota en el color verde al final, ¿no? Todo ese color verde son terceros, el tercer candidato, siempre puse ahí el tercer candidato. El tercer candidato, siempre hay un tercer candidato que, ok, no es tan grande como los demás, pero es relevante igual. Entonces, no es igual de contundente que en Estados Unidos, que bestia, hasta el último Congreso Estadual solo hay demócratas y republicanos. No hay gente del Partido Verde, no hay gente del Partido Libertario, sino más. Y lo que vimos es que de repente es una diferencia que puede ser, y esa era la parte que les digo que era lo que yo había sugerido. No he encontrado, pero de repente alguien más también lo ha planteado. No, yo no lo he visto, pero de repente ustedes, alguien, si lo encuentran, pásenmelo para saber. Eh, pero tiene sentido que el sistema presidencial haga que te funcione mejor esas reglas, digamos, estas tendencias, que en el sistema parlamentario, por cómo se distribuye la información. Porque lo que importa es el factor psicológico, ¿no? Justamente cómo las reglas afectan a qué incentivos van a crear en la gente. Y entonces, en un sistema presidencial tú tienes mejor información para poder ejercer eso del voto estratégico o no. Y también tienes mejor información para saber si como partido nacional te conviene aliarte con otro o no. Es más fácil, porque solamente es una elección a nivel nacional. No tienes que calcular 650 si estás en Reino Unido o como 1000, no sé cuántos en India, ¿no? No son 1000, pero son un montón. Entonces, eh, tiene sentido, ¿no? La intuición que vimos era esta de acá. Por esa razón, hay mejor información y también, esto no es que sea exclusivo de los sistemas presidenciales, pero los sistemas parlamentarios dan un poco más de margen a que sobrevivan este tipo de partidos como el bloque quequense, el nacional escocés, que se mantengan vigentes sin tener realmente aspiraciones a llegar al gobierno. No son partidos más regionales. Esos uno los ve más típicamente en lugares parlamentarios. ¿Por qué? Porque en el presidencial normalmente los partidos o el sistema, por ejemplo, nosotros pedimos partidos nacionales y el Partido Nacional casi siempre va a mandar un candidato presidencial. Entonces, a bloque quebequense no le interesa mandar un candidato presidencial. Entonces, para mantener su inscripción va a mandar siempre un candidato presidencial, ¿no? Es como que tendría un poco más de trabas. No es que no podría existir, pero sería es un poco más complicado en el sistema presidencial porque la elección presidencial más bien te incentiva a participar de eso, de tratar de llegar al gobierno directamente. Eh, y esta es la intuición. Entonces, se entiende cómo, ¿no? Si tú solamente tienes una elección, una oportunidad para votar, entonces, no les digo que todos y cada uno de ustedes, pero la mayoría de personas va a sentirse relativamente más incentivada si solo tienes una oportunidad a escoger las opciones que pueden ganar, o sea, no desperdiciar tu voto, vas a tener menos incentivos para desperdiciar tu voto, que si sientes que tienes una siguiente oportunidad para ganar, para votar. Si sientes que puedes votar en la primera vuelta, pero va a haber una segunda vuelta,
tienes un poco menos de incentivos para decir, tengo que elegir a uno de los que va a ganar. Puede ser que escojas a tu candidato de 2-3%, ya, voto sincero en la primera vuelta, y en la segunda, entonces hay más gente cuando hay segunda vuelta que vota sincero en la primera vuelta, lo cual fragmenta, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Hay hay voto estratégico no solo para ganar, sino para que el tercero pase al segundo. A veces también hay voto estratégico para ese tipo de organizaciones. Claro, claro. Sí, sí. Y claro, y si tú lo piensas, si tú eres un partido que se está mandando, si solamente hay una oportunidad para ganar, si tú solamente ganas quedando primero, tienes tu riesgo es mayor si es que no acumulas a la mayor coalición posible para tratar de jalar la mayor cantidad de votos. Entonces, tienes, no es que no tengas incentivos para aliarte, sino que tienes relativamente menos incentivos que en el otro caso, ¿no? De eso se trata la relación. Entonces, lo que hicimos, lo que yo les dije es, bueno, ya miramos datos de los países que habían sido más estudiados, según la literatura, que eran esos cuatro. En realidad hay algunos más, no hay bastantes más, pero para comparar con Perú, algo relevante es mirar países que se parezcan a Perú. Entonces, volteamos a ver países presidenciales que sean latinos. Felizmente todos los países latinos son presidenciales, salvo, digamos, los que fueron conquistados por Holanda, tipo, o sea, las Guyanas, eso. Ya. Entonces vimos Chile, y acá Chile ya lo amplié hasta el 2021, y ya ven cómo, ayer lo amplié, para que puedan ver la caída. Eh, y entonces, lo que pasó acá es que tú mirarías esta data y si tú no sabes nada de la historia, dices, acá Duvalier no se cumple, porque acá hay segunda vuelta y desde que hay democracia solo ha habido bipartidismo. Y luego sí se ha caído el bipartidismo, pero ¿qué explica esto? Y lo que explica esto, en realidad, igual que en India, igual que en Chile, es un contexto histórico. En India hubo un solo partido mucho tiempo porque era el partido de la independencia, igual que el federalista al inicio en Estados Unidos, ¿no? Era el partido de Gandhi, entonces era bien popular, era genuinamente bien popular, pero eso duró un tiempo y después se diluye ese efecto y la tendencia de la red electoral sigue allí detrás. Entonces al comienzo se chocaba con otra cosa, pero cuando esa otra cosa desaparece, sigue ahí la tendencia electoral, ¿no? La tendencia de la red electoral. Entonces, la segunda vuelta no te creó bipartidismo acá porque, hipótesis es esto, no estoy diciéndoles causalidad, no te crea segunda vuelta acá porque hay una historia especial. La historia te exige, el contexto político es el que te exige a la, gente, a la izquierda unirse y a la derecha unirse para poder ser competitiva contra la izquierda. Entonces, eso es lo que crea los incentivos, no la regla electoral. Y ese contexto crea una expectativa de que la gente cree que efectivamente solamente son esas dos coaliciones las que pueden ganar, hasta que en el 2005 llega un pata, saca 20% y la gente dice, puede ser que hayan otros partidos que pueden ganar. Entonces empiezan a surgir nuevos movimientos, se empiezan a romper estas cosas. Entonces en 2009 ya rompe, claro, no, ni siquiera fue en el 2005, porque en el 2005 el que consiguió bastantes votos fue un pata que se rompió de la alianza, porque el 2005 fueron dos partidos, dos candidatos de la alianza, Piñera y Lavín. Pero en el 2009 fue que ganó alguien con 20%, y fue la primera vez, o sea, no ganó alguien, quedó tercero, Marco Enrique Suminami, con 20% de los votos. El de acá, que luego formó el Partido Progresista. En ese momento se llamó Nueva Mayoría para Chile, ¿no? Por eso lo he puesto así, pero luego se llamó el Partido Progresista. Y Enrique Suminami probó que la elección chilena no era tan bipartidista. O sea, las expectativas de los chilenos, hasta aquí, si tú eres un chileno, hasta la elección antes de la elección del 2009, y tú habías vivido estas acá, tú pensabas, en realidad las únicas opciones son la concertación o la alianza. Esa es la expectativa, porque es lo único que crees.
O sea, ¿tú crees que si se postula alguien por un tercer partido, porque habían, ¿ah? Habían otros partidos, otras alternativas, pero tú crees que no le va a ganar, que le va a ir como a Guzmán, ¿no? Que se va a sacar 2%. O sea, ¿tú crees que no necesariamente le das oportunidad a un partido como ese? Entonces, pero ¿qué pasa luego del 2009? Luego del 2009, cuando ya hay encuestas de partidos que llegan a veintitantos por ciento que no son esos dos, entonces, mira, ya se abre un poco más la cancha. Entonces ya pueden haber, ya hay más gente otros partidos que se van a atrever a mandarse contra. Y entonces eso, ahí empieza a operar la red electoral. Ahí empieza como que a haber más incentivos o sea, menos incentivos para alianzas cada vez. Ahí cuando un grupo se rompe, cuando la concertación se rompe y se crea el Frente Amplio de Chile, lo que piensa el Frente Amplio es, quizá inconscientemente, igual yo por mi cuenta tengo posibilidad de ir a la segunda vuelta. Si tengo una sola oportunidad, tengo relativamente menos incentivos para que romper, porque si no me quedo en la coalición no gano, no llego al gobierno. Pero si creo que puedo llegar al gobierno quedando segundo, para quedar segundo no necesito tantos votos, a veces me basta con 15%, con 20%. Entonces, si tú crees que puedes llegar al gobierno quedando segundo, es una estrategia completamente distinta a tener que ganar necesariamente. 2017 ya se rompe un poco más, porque el Frente Amplio saca una elección, o sea, saca un voto bien importante, y en el 2021 se rotó completamente. Las dos coaliciones que eran las más importantes terminaron siendo ni siquiera llegando a segunda vuelta ninguna de las dos, y yo dudaría que esas dos coaliciones les pase lo que vimos ahora en Grecia. No creo que vuelvan a surgir esas dos coaliciones como ahora las dos cosas digamos, los dos partidos dominantes como más o menos se ve que están resurgiendo en Grecia, ¿no? Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque la razón por la que se ha desmoronado, entre otras cosas, es por la red electoral y porque ya no está el contexto histórico. Entonces, se ven como, o sea, ya ven como si entiendes el detrás, al menos de repente estoy equivocado y hay algo que no estoy mirando y hay algo más que va a pasar, pero hay una hipótesis lógica, ¿qué es lo que va a pasar con los partidos? Según la historia, según lo que está pasando y según las reglas de juego. Te dice hacia dónde se van a ir los partidos. Yo sé que la elección boliviana en los próximos años se va a fragmentar, porque tiene segunda vuelta desde el 2009. Y ha habido por primera vez segunda vuelta, o casi llegan a segunda vuelta con Arce. Entonces yo creo que la próxima vez en Bolivia, si no me equivoco, algunas de las próximas veces van a llegar a segunda vuelta por primera vez. Y poco a poco, a partir de ahí, el sistema se va a fragmentar. Si es que no se fragmenta más de una por un contexto histórico como como el rechazo total al MAS en algún momento por cansancio de la gente, o algo así, ¿no? Podría pasar otro contexto histórico, pero la regla electoral está empujando la fragmentación en Bolivia. En Argentina también. ¿Cuándo fue la primera vez que hubo segunda vuelta en Argentina? La primera vez en la historia, con Macri. La elección de Macri fue la primera vez en la historia que hubo segunda vuelta. Antes de que haya segunda vuelta, entonces es como acá. Las expectativas de la gente es que solo pueden ganar dos. Pero cuando ya se lleva a la práctica la segunda vuelta en Argentina, ya, ok, entonces ya empiezan a bajar los porcentajes con los cuales un candidato puede terminar siendo el ganador. Cada vez son más bajos, ¿no? Porque cada vez llevas menos. Entonces, eso te va mandando la señal al electorado de que, mira, la próxima elección ya no necesitas necesariamente 20%, puede ser que con 15 la hagas. Y así se va bajando y la expectativa se va actualizando. Entonces, ya, ok, eso pasó en Chile. Miren cómo fue además la última elección de Chile, ¿no? ¿A qué se pareció? Esto acá, que si les recuerda a algo, es más o menos el desastre que vivimos nosotros en las elecciones. Lo que tenía Chile antes era esto, era este tipo digamos, cuando tienes bipartidismo, así se parece, así parece tu división. Y de repente surge un tercero, puede ser, pero en realidad cuando tienes una mezcolanza, cuando tienes una pelea de liliputienses, te pasa esto de acá, ¿no? Que es lo que a nosotros tenemos esto, pero como que todo, siempre, ¿no? Y el caso que vimos al final que les dije fue Colombia, ¿no? Entonces Colombia a mí me parece que es incluso más fuerte que Estados Unidos como ejemplo de Duvalier, porque cumple perfectamente con ser bipartidista durante todo el tiempo que tuvo mayoría simple hasta la Constitución del 91, en que pusieron segunda vuelta por primera vez y poco a poco ¡pum!, se destruyó. No les digo, insisto, que la segunda vuelta sea el único factor que haya tenido que ver, pero me parece muy difícil que no haya tenido que ver para nada, ¿no?
creo que ha estado ahí. Y de todas maneras hay otros cambios. Hay un texto de Eduardo Daviant y Paula, ¿cómo se llama? Pablo Muñoz, sí, de Eduardo Daviant y Pablo Muñoz, que es sobre los cambios que hubieron, varios cambios electorales que hubieron en los noventas en Colombia y que también habrían favorecido a la fragmentación, o sea, habrían permitido la fragmentación, porque, por ejemplo, les quitaron poder a como que varones locales, entonces había menos herramientas para que manejen la política como que algunos líderes, digamos, de ciertas regiones, ¿no? Entonces, eh, han habido otros factores definitivamente, pero la segunda vuelta me parece bien difícil decir que no, no es parte del tema. Y ni siquiera Estados Unidos te da una cosa tan fuerte como segunda vuelta y ¡pum! Se rompe, se rompe. O sea, esta foto es bien, bien como, sí. Y siguiendo con cómo pueden investigar esto, entonces lo que yo dije fue ya, ok, he encontrado, hemos testeado lo de Duvalier, lo hemos comparado con literatura, lo hemos visto con data, y entonces, para hacer política comparada, tú lo que tienes que hacer es aplicar una metodología, que son las metodologías más aceptadas, más utilizadas en política comparada, y en general, bueno, en ciencia política hay algunas metodologías quanti o quali que son más útiles, más populares. De todas maneras, tienen que aprender a hacer regresiones ustedes, les gusten los números o no. Yo soy un abogado que ha aprendido a hacer regresiones, yo no sé cómo he sufrido con esa vaina, pero no es que las haga normalmente, no me gustan, yo no sé, o sea, yo solamente tengo que poder aprender a hacerla, ¿para qué? Para poder leer una regresión, saber qué cosa es un p-value y no estar perdido, ¿no? Y para saber cuándo una relación, cuando veo un gráfico, tengo que poder saber cuándo una correlación es significante o no, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces, tienen que poder leer datos, por lo menos, si no les guste como que producirlos. Pueden encontrar la forma que más les guste, la metodología, digamos, que más vaya con ustedes. Como yo no soy una persona de números, lo que yo, lo que yo hice para esto fue utilizar Process Tracing, que es una metodología cualitativa. Eh, no sé cómo se llama en español, Process Tracing. No sé si tiene una traducción, de repente no. Pero es como, es explicar paso por paso tu argumento causal, ¿no? Tú dices que, que esta variable genera este efecto en esta otra variable y hay un efecto causal, ya tienes que explicarme y paso a paso de por qué esto generó tal cosa y eso activó tal vaina y eso activó, y esa descripción analítica la tienes que decir como que bien detallada y con ciertos parámetros para hacer process tracing. Pero eso lo pueden combinar con otro método más cuantitativo. Y yo, el que usé, porque no es súper cuantitativo, tiene mucha ayuda de R, es control sintético, que lo que hice fue agarrar bueno, el control sintético, básicamente, sí saben alguien me contó que habían visto en algún curso o algo así, ¿no? No sé si todos lo han visto, por interés. Pero solamente para comentarles más o menos cómo es, o sea, o si quieres cuéntalo. Ujú, claro. Ajá, claro. Entonces, miren, lo ideal sería que yo pudiera, ¿cuál sería la mejor comparación posible? Si yo me pudiera inventar una comparación así ideal, ¿qué pasaría? Que si yo, para comparar el efecto de la segunda vuelta, de verdad con otro país y que me dé un dato relevante, tendría que ser un país idealmente igualito a Colombia, solo que en el 91 no puso segunda vuelta. Y todo lo demás es igual. Ya con todo lo demás pasó. Entonces, si yo encontrara un país así, sería un gran país para comparar, porque ahí podría aislar los demás efectos y ver qué es lo que pasó. Entonces, el control sintético intenta hacer eso. ¿Cómo lo hace? Tú, entonces, agarras un pool de países que sean lo más parecidos posibles a Colombia, pero con el diferencial de la variable que tú estás buscando, entonces países que no tengan segunda vuelta, pero que sean parecidos a Colombia. Entonces busco todos los países de América Latina que no tengan segunda vuelta, que sean de alguna manera parecidos a Colombia, que solamente son 5, y además le sumé Estados Unidos porque era muy poquito,
Y también, bueno, Bolivia, más o menos, la acaban de poner. Sí, hay como que diferentes, o sea, pero la cosa es que con un pool de países que sean parecidos, pero que no hayan tenido esa intervención, los metes en R, pones data de esos países, su PBI, un montón de data sociodemográfica, socioeconómica de todos esos países, para que mientras más data tiene el modelo, te va a crear con esos países una Colombia de mentira que salga que sea 30% Bolivia, 10% Paraguay, 30% Panamá. Entonces, te dice, eso, R te crea ese país de mentira, que es la Colombia sintética. Y entonces, esa Colombia sintética va a ser igualita hasta Colombia, o lo más parecida posible hasta Colombia, hasta acá, por eso, mientras más países tienes, mejor. Y la diferencia va a ser que esa Colombia nunca puso la segunda vuelta en el 91. Claro, lo malo es que te viene con ruido, ¿no? Porque te viene con todos los cambios del 91, porque el único caso, o sea, si en el 91 pasó otra cosa, también, tampoco pasó en el otro lado. Pero como mi elección ha sido de países que no tienen específicamente segunda vuelta, igual hay como que una influencia importante de eso, de ese factor. David, tenías una pregunta, sorry, no te... no- claro, vamos a comentar justo en un toque lo de Perú, y ahí me dices si, qué te parece. Eh, bueno, entonces, esa base de datos, ¿cómo la creas? Con un montón de datos sociodemográficos de todos esos países. Pero para hacer la comparación, o sea, la variable que a mí me importaba medir, la variable final que a mí me importaba medir, era lo que se llama, ya les he comentado digamos, este concepto antes, que es el número efectivo de partidos, ¿no? El número efectivo de partidos es una medida en ciencia política que creo que la desarrollaron unos patas que se llaman Laxo y Tagapira. ¿No? Pero sí, probablemente los han leído en algún momento, a Tagapira o a Laxo. Y ellos desarrollaron este modelo para que básicamente lo que te dice es cuáles son los partidos que de verdad importan en cada país. Porque puedes tener 20 partidos, pero solo 3 se llevan el 95% de los votos. Entonces, en ese país tienes solo 3 partidos efectivos, ¿no? Así tengas 20 partidos de verdad inscritos. Lo que importa es el número de partidos efectivos, los que la gente de verdad los considera como parte del sistema. Entonces, eh, el número de partidos, lo que te debería pasar es que si tú comparas a la Colombia real con la Colombia sintética, el número de partidos efectivos de la Colombia sintética debería ser menor, porque nunca tuvo segunda vuelta, ¿no? Este es el número de partidos que tuvo, efectivos que tuvo segunda vuelta en verdad. ¿Y cómo se ve la comparación? Se ve así. Lo negro es Colombia. Y esto de acá, fíjense que R sí me creó un país bien parecido, porque para que sea un país parecido, tiene que ser la línea más parecida posible. Entonces la línea es bien parecida, pero luego el número efectivo de partidos se queda chiquitito versus la Colombia normal, que el número de partidos activos es bastante más alto, ¿no? Entonces, esto es como que un argumento más que puede sumar, o sea, yo lo que hice acá fue un método multicausal, no, multimetódico que digo, porque usé process tracing, pero también control sintético para complementar. Porque además, lo bueno, lo que pasa, lo que les va a pasar mucho es que si solo argumentan con cualitativa, hay gente que no los va a tomar demasiado en serio. Lamentablemente, y se los digo como alguien que no sabe muy bien mate y que la pasa horrible con mate. Entonces, eh, o sea, tómenlo en cuenta. Y claro, obviamente tengo que poner más de un país. ¿Por qué cuento con Bolivia, sin Bolivia? Porque Bolivia es un país que tiene segunda vuelta, pero nunca ha gatillado la segunda vuelta, nunca la han usado. Entonces, ¿realmente es un país que tiene segunda vuelta? Porque mi hipótesis es que la segunda vuelta tiene un efecto a partir de que la usas. Entonces, por eso puse con Bolivia, sin Bolivia, pero no afecta. Igual los dos te dan, ¿no? Entonces, es como que, sí. Eh, no, 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 hay una fórmula que, si quieren después en el video se la puedo mostrar, para ubicar el esto, pero no hay un porcentaje mínimo, más bien sí, es relativo, depende de la elección específica.
Pero sí te puede pasar que tengas como que el número efectivo de partidos es 2 punto algo, o 3 punto algo, ¿no? O sea, eso sí pasa. ¿La percepción de la gente o se No, influirá? el resultado. Mide qué partidos de verdad reciben votos. No necesariamente es la percepción, porque no es más bien lo que de verdad ejecutaron, ¿no? Por quienes de verdad No, votan. no necesariamente un partido que haya conseguido hace pocos escaños o un escaño sea conseguido, no necesariamente. Claro, no necesariamente, pero probablemente si hay partidos con pocos escaños, el número efectivo va a ser punto algo, no va a ser entero, ¿no? Sí, eso pasa, porque normalmente tienes, o sea, incluso, por ejemplo, el Reino Unido tendría 2 punto algo, o de repente, sí, no tiene, no creo que llegue a 3, pero el Reino Unido tendría 2 punto algo, Canadá tendría 2 punto algo, ¿no? Bueno, este también es una diferencia que dice acá, lo hice hasta el 2018 y antes lo hice hasta el 2014. ¿Saben por qué? Porque el 2014 también, lo que pasa es que lamentablemente uno de los 5 países que no tiene segunda vuelta es Venezuela. Entonces la calidad democrática de Venezuela o sea, ha ido cayendo eh, en todos los estándares objetivos desde el 2012, pero al menos en el 2014 todavía no había caído suficiente como para ser desleñable. En el 2018 sí, ya prácticamente no podías, pero igual, por si acaso, consideré a la Venezuela del 2010, con datos de Venezuela del 2018, igual ninguna de las cosas afectaba, ¿no? Todos los resultados, pero ¿por qué pones estas cosas? Para que no te digan, ah, pero el resultado de tu gráfico es por esto, ¿no? Tienes que, a un gráfico le quitas una variable, a otro le quitas otra para probar diferentes alternativas. Y esto, en este libro, que es el que mencionó David la vez pasada, que se los he subido, he hecho una cosa, este, he subido el PPT a, ¿sí le dijeron? Sí, escúchame, es para ustedes nomás, no me metan en problemas, por favor, porque no sé cuáles son las reglas de derechos de autor de eso, yo soy constitucionalista, derechos de autor, no entiendo, nunca llevé el curso, o sea, sí llevé el curso, pero no era de los que más me, o sea, tendría que volver a mis apuntes a entender qué, no, pero estoy confiando en ustedes. Además, la clave es UPC 2023, así que si me lo encuentra, alguien más me lo pasa, yo voy a saber que de acá salió. Eh, ya, entonces, acá explico un poco más cómo creo que esta tendencia puede haber operado en Perú. Y el tema es que esta parte es importante. Lo esperable es que la tendencia tenga un impacto retardado. Entonces, tú cambias la regla electoral y no es que al día siguiente ya se crea la tendencia. Exacto, tiene que adaptarse la gente. Solamente se desata una vez que el equilibrio que estaba presente hasta ese momento se altere de alguna forma, cosa que para los votantes, se alteran las expectativas de los votantes, entonces para los votantes y partidos eh, ya es posible, ya ven como verosímil que hayan otras alternativas que puedan ganar. Entonces eso hace que se va abriendo un poquito más la cancha. Y la siguiente elección se abre un poquito más. Y después, y así. Y así es como el efecto fragmentador puede ser acumulativo de la segunda vuelta. Entonces, te fragmenta cada vez más. Pues probablemente mientras lo sigamos teniendo, no nos debería sorprender que sigamos fragmentándonos cada vez más. Salvo que, de nuevo, se haya otra tendencia que, digamos, un contexto aparte que te empuje los incentivos para otro lado, ¿no? Que incentiva a la gente a otra cosa. Puede pasar también. No solo la red electoral es el único incentivo relevante. Y ahorita justamente, vamos a pasar al break y de ahí lo vemos en Perú, pero la línea de cómo habría pasado en algún momento en el Perú tendría que ser más o menos así. O sea, esta es la lógica. Esto es parte de, este tipo de cuadritos son bien útiles cuando tu metodología es process tracing, es argumentar, porque tienes que mostrar lógicamente qué es lo que estás diciendo, ¿no? Entonces tú dices, ya mira, tú te vives en un país X, en el Perú, y hay un equilibrio de X fuerzas políticas, digamos que son 3. Hay una crisis que altera el equilibrio, ¿ya? Entonces la gente varía las expectativas que tiene de que solamente esas 3 puedan ser electas. Si tienes mayoría relativa, los votantes y partidos van a tener menos incentivos para fragmentarse, porque van a tener igual más incentivos que en esta alternativa para seguir votando por esos 3 partidos clásicos. En cambio, si hay segunda vuelta, los que queden segundo también van a ganar.
Entonces, si quedando segundo puedes ganar, son más, hay como que un margen más amplio de gente que puede ganar. Entonces, son más los partidos que pueden ganar en esa alternativa que en esta, y poco a poco así va operando una fragmentación, ¿no? Entonces, vamos a hacer un break de 10 minutos y seguimos viendo seguimos viendo esto aplicado en Perú. Sí, sí, ahorita te pongo.